Para acercarnos a la situación de estudio de los estereotipos de género, no basta con acercarnos desde la casuística presente, los casos presentes, actuales, sino que es bueno comprender su origen, el porqué de estas situaciones. Y para comprenderlo tenemos que hacer una mirada histórico-cultural de varios miles de años. Cuando el género humano estaba disperso en algunas zonas del planeta, en clanes, en tribus, en manadas, para referirme un poco más a la idea de el hombre primitivo en evolución, pues se iban dando ciertas características corporales y se iban dando también, por tanto, ciertas predisposiciones a realizar algunas funciones. Lo vemos también en la naturaleza. Vemos muchas especies en las que entre el macho y la hembra hay bastantes diferencias. Y de pronto la más notoria pues es el tamaño. Cuando el hombre primitivo fue avanzando de la recolección de frutos, de insectos, de raíces, y empezó a organizarse para la cacería, todavía inicialmente participaban los dos sexos. Posteriormente se fue diferenciando, especializando la labor, o por la distancia o por el tamaño de la presa de caza. Salían únicamente los varones, mientras que las mujeres quedaban en el campamento o en la recolección de frutos y demás. Si damos un salto a los primeros sedentarios, pues ya ha habido un progreso en agricultura y en ganadería. Ha habido más comodidad. Y ya no se ha requerido tanto la mano de obra de todos. Entonces a los niños empieza a apartárseles de estas labores, por lo menos desde muy temprana edad. Y aquí empiezan a marcarse los roles, lo que es en la cercanía de la casa y lo que es en la lejanía de la casa. Estas organizaciones primeras, culturales, se enfrentan unas con otras y empieza a desarrollarse, por ejemplo, lo que daría origen a la milicia. Y ahí vamos diferenciando también oficios, roles, funciones dentro de la sociedad. Si avanzamos a la cuna de la civilización occidental, a la cuna de la civilización europea, que normalmente todavía se señala a Grecia, podemos llegar, por ejemplo, a hablar de una de las grandes propuestas, que es la vida democrática. En la vida democrática se daba por hecho, sin pensarlo y sin decirlo, que solo podían participar hombres
mayores con posibilidades de lectura, escritura y en algunos casos con riqueza. Hombres libres. Y aquí hay que ver cómo está organizada la sociedad. Una casa, un hogar, una familia si quieren, era este hombre libre con su esposa, sus numerosos hijos, siervos y siervas, los hijos de las siervas, esclavos, esclavas e hijos de esclavos. Entonces, dependiendo del poder económico y por tanto del estatus social de este hombre, su familia podrían ser 5, 50 o 100 personas. Y él era el único que participaba en democracia. Así sucederá en Roma, en la República y en el Imperio. Caerá el imperio en Occidente, en Europa, y llegan otras culturas, las tribus bárbaras. Y como a lo largo de la historia, pues al invadir, arrasan con propiedades, con bienes, matan a los hombres, o los convierten en esclavos, prisioneros en el mejor de los casos, y violan a las mujeres. La violación de la mujer es para sembrar la propia semilla. Solo hasta 1948 más o menos se descubre el óvulo. Entonces, durante la larga historia de la humanidad, se consideraba que la semilla, el semen del varón, era el que producía el hijo. La mujer no aportaba, sino solo, digamos, cuidaba. Entonces la violación de la mujer era procrear hijos de mi tribu. Y como la mujer no valía en la sociedad, entonces los nuevos hombres eran de mi tribu, de la tribu invasora. Así se va desarrollando la Edad Media. Vienen las grandes empresas militares. De las empresas militares salen los grandes reyes, la nobleza, emperador, príncipe, duque, conde, marqués, que son los distintos títulos nobiliarios generales en esa Europa y que corresponden de alguna manera a la importancia militar. Se forman las monarquías absolutas, en las que la palabra del rey es la ley, y quien no la cumpla es el mismo rey quien le juzga y le condena. A finales del siglo XVIII, ya pasada casi 3 siglos del descubrimiento de América, viene la independencia de los Estados Unidos y luego en Europa la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa proclama como gran avance los derechos del hombre y del ciudadano. Óigase bien, del hombre, no del hombre y la mujer. La novedad no está en los derechos del hombre, sino en los derechos de ese hombre como ciudadano. Ahora es libre,
no es un súbdito de un monarca, pero el contexto de entenderlo es el mismo de la antigua Grecia. Son los hombres libres, los señores de sus casas, de sus familias, los señores de sus siervos y de sus esclavos. Así se desarrolla, bajo esta mentalidad, la independencia de nuestros países latinoamericanos. Recordemos que en la Nueva Granada, en el reino de la Nueva Granada, Antonio Nariño es quien ha traducido los derechos del hombre y del ciudadano, y bajo esa óptica política es que se desarrolla la guerra de independencia. Nuestro siglo XIX va marcando el mismo ritmo. De pronto hay cierta libertad para indígenas y afros. Sin embargo, es ya bien avanzado el siglo XIX que se habla de la libertad de los esclavos. Siguen las encomiendas de alguna manera, aunque no con ese nombre. Están los grandes señores de los territorios, en los cuales habitan, digamos que despojados, los indígenas. La gran mayoría de ellos dará origen a nuestro campesinado. Y sigue la diferencia en los roles. En nuestra Colombia se reconoce ciudadanía a la mujer en 1958, cuando el plebiscito de reforma constitucional y de pacificación de la violencia entre los partidos, que dio origen al Frente Nacional, cuando los dos partidos tradicionales se turnaban en el gobierno y en los puestos de gobierno. Solo entonces, más o menos unos 10 años después de descubrirse el óvulo, coincide este reconocimiento de la ciudadanía de la mujer. Hasta entonces la mujer siempre era considerada lo que hoy llamaríamos un menor de edad, y por eso tenía que ser representada por un hombre, o su padre, o si era huérfana, por un hermano varón, por su esposo, y si era viuda, por su hijo. Entonces no hace más de 70 años que estamos en este proceso de búsqueda de igualdades. Sin embargo, hay otro contexto. Es un poco la industrialización y las dos guerras mundiales. La industrialización abre nuevos puestos de trabajo lejos del campo. Y las jornadas todavía son extenuantes. Trabajan principalmente hombres y empieza el trabajo de la mujer. No por reconocimiento de la mujer, sino por la necesidad económica del patrón, del dueño de la empresa, del capitalismo. La inmensa mayoría de la mano de obra es masculina. Y suceden las dos guerras mundiales, en las que prácticamente todos los continentes tienen territorios en guerra.
Se desplazan los hombres al campo de batalla y quedan las mujeres en las ciudades y tienen que hacerse cargo de los puestos de trabajo. Tienen que hacerse cargo de los puestos de trabajo. La guerra acaba con 20-30% de la población masculina. Y hay que reconstruir la economía. Entonces empieza a reconocerse, y lo digo entre comillas, el derecho de la mujer al trabajo. Porque lo que hay detrás es un interés del capital. Y así es como entra de lleno la mujer en el campo laboral. Primero en los países industrializados y poco a poco en los demás países. Entonces, con toda esta historia que también se refleja en el lenguaje, en el vocabulario, porque hace 50 años ediciones recién editadas de diccionarios, por ejemplo, definían a la reina como la esposa del rey, a la gobernadora como la esposa del gobernador, a la alcaldesa como a la esposa del alcalde. Eso lo vemos todavía en la monarquía. Si él es el rey, él es rey y ella, su esposa, reina. Pero si ella es la reina, él no es rey. No hay paridad. Entonces, el vocabulario también ha ido cambiando. Lo que antes significaba la esposa de, ahora es porque esa mujer ejerce esa función o ese cargo. Es una mentalidad que venimos trabajando. Es una mentalidad que está buscando equiparar. Desafortunadamente, algunos aspectos de ese movimiento cultural se han desviado. Entonces, en vez de buscar una paridad por lo alto, se está buscando una paridad por lo bajo. Si antes se tildaba al hombre de doble moral, entonces ahora la mujer tiene que ser de doble moral. Y ese reconocimiento de la mujer en sus valores, entonces se ha visto fuertemente cuestionado, desvalorizado, confundido, porque precisamente en esa aparición de la mujer en el campo público es cuando la mujer se convierte en la modelo que anuncia los comerciales. Se la cosifica, se le vuelve una cosa como los productos que anuncia. Y de allí sale esa mentalidad tradicional en que diferencia funciones y roles, y surge también la búsqueda de equiparar, no de igualdad, sino de equiparar, porque hay que reconocer la diferencia, de equiparar
la mujer al hombre, y desafortunadamente, como he dicho, por los aspectos negativos del hombre es donde más se está buscando esto. Afortunadamente hay mucha mujer que ha sabido encontrar ese equilibrio. Y las nuevas generaciones están buscando alcanzarlo. Sin embargo, no hay que olvidar la diferencia. Por eso no hay que hablar de igualdad, sino de equidad, para superar estos estereotipos de sexo. Hasta la próxima.